Hay un apego que no nace del amor, nace del miedo a quedarse a solas con uno mismo, a quedarse sin distracciones, sin roles, sin nadie a quien cuidar, y entonces tener que escuchar el eco de lo que duele. Ese tipo de apego es silencioso, se esconde detrás de gestos nobles, de afectos intensos, pero en el fondo es un grito por compañía, no por la del otro, sino por la propia, porque cuando te aferras a alguien, muchas veces no lo haces por amor. Lo haces porque en su presencia se calma tu ruido, porque cuando el otro está, no necesitas enfrentarte al vacío que aparece cuando todo el mundo se apaga y solo quedas tú, y lo llamas amor, pero en realidad es refugio, es la estrategia emocional que encontraste para no tener que volver a ti. Hay momentos en los que no duele la ausencia del otro. Duele lo que aparece en ese espacio vacío. Duele el silencio que ya no puedes llenar. Duele mirar hacia adentro y no saber quién eres, cuando ya no tienes a quién cuidar, a quién esperar, a quién demostrar. A veces no extrañas a la persona, extrañas la versión de ti que podías sostener cuando estabas con ella, porque cuando el otro se va, también se va esa estructura emocional que usabas para sentirte alguien. Y entonces te descubres temblando, no por amor, sino por identidad. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se convierte en destino. Y el apego es eso, una repetición inconsciente que intenta resolver una herida antigua con vínculos nuevos. Pero el resultado es el mismo. Te encuentras en relaciones donde amas desde la necesidad, desde el vacío, desde la urgencia de no tener que tocar lo que más te asusta, tu soledad, tu voz, tu sombra. Y lo más cruel es que cuanto más te aferras a alguien para evitarte, más te pierdes, más te desconectas, más te abandonas. Y un día, sin darte cuenta, estás ahí, esperando mensajes, mirando una pantalla en blanco, angustiado por no recibir señales de vida, cuando la vida que realmente estás perdiendo es la tuya, porque hace tiempo que no estás en ti. Hace tiempo que existes solo en función de los demás, de su atención, de su respuesta, de su validación. Este no es un video sobre rupturas, ni sobre cómo olvidar a alguien. Este es un viaje de regreso, no al otro, a ti, porque todo apego es una señal, una alerta de que hay una parte tuya que olvidaste mirar, una parte que sigue ahí, esperando que te detengas, que la escuches, que dejes de correr. No necesitas más fuerza. Ya has resistido demasiado. Lo que necesitas ahora es conciencia. Conciencia para observar todo lo que colocaste afuera y que en realidad siempre fue tuyo. Conciencia para entender que amar no debería doler y que lo que más te duele no es lo que se fue, es lo que dejaste de ser para que se quedara. Así que quédate, no para luchar, no para ganar, sino para soltar la necesidad de perderte cada vez que alguien se aleja, porque no hay mayor poder que aprender a sostenerse cuando nadie más lo hace. Hay una verdad que cuesta mirar de frente. El apego no nace del amor, nace del miedo al vacío, un vacío que no se ve en los primeros encuentros, ni en los mensajes bonitos, ni en las promesas de siempre. Un vacío que solo se revela cuando la otra persona deja de responder, y algo dentro de ti comienza a colapsar. No por lo que el otro hizo, sino por lo que se activa en tu interior cuando ya no tienes a quién sostenerte. Y ahí lo entiendes, aunque no quieras admitirlo. No estás buscando amor, estás buscando anestesia. Una anestesia suave, decorada, aparentemente inofensiva, pero que en realidad te mantiene lejos de lo más urgente, tu encuentro contigo mismo. Ver el celular en silencio se convierte en tortura. La espera se vuelve una prueba de resistencia. Tu mente empieza a girar en círculos. ¿Por qué no me escribe? ¿Habrá perdido el interés? ¿Hice algo mal? Pero en el fondo, no es el otro lo que te duele.
Es la herida que despierta cuando ya no tienes quien te distraiga. Es el eco de una ausencia más antigua, una ausencia que no comienza con esa persona, sino con el momento en que dejaste de habitarte. Ese vacío no es nuevo, lleva años ahí. Solo que aprendiste a cubrirlo con afecto, con relaciones, con la idea de que si alguien te ama, entonces existes. Carl Jung diría que el apego es una proyección, una forma inconsciente de entregar tu centro a algo externo, porque mirar hacia adentro te asusta. Y no es porque no tengas fuerza, es porque nunca aprendiste a reconocer tu dolor sin huir. Nunca te enseñaron a quedarte cuando el ruido desaparece, a sostenerte sin necesidad de otro cuerpo, otra voz, otra presencia. Entonces lo haces como puedes, te apegas, te ajustas, te entregas más de la cuenta y cuando lo haces, pierdes tu eje. Te conviertes en alguien que espera para sentirse vivo, que respira a través de la atención ajena, que necesita el mensaje del otro para recordar su valor. Pero hay algo profundamente desgastante en ese mecanismo, porque cada vez que lo repites, algo dentro de ti se debilita. Te vuelves más frágil, más dependiente, más desconectado. Y todo eso lo llamas amor. Pero en realidad es necesidad camuflada, es hambre emocional disfrazada de vínculo. El problema no es querer a alguien, es no saber quién eres cuando ese alguien no está. Javier se dio cuenta de eso una madrugada. Después de horas esperando una llamada que nunca llegó, se encontró llorando en silencio, no por la persona, sino por lo que sintió cuando nadie respondió, por ese terror invisible que lo envolvía cuando no tenía a quién acudir. En ese momento entendió que no podía seguir buscando en los demás lo que solo podía construir dentro de sí. No fue fácil. Tuvo que sentarse con su miedo, con su soledad, con esa parte suya que temblaba cuando no era vista, y al hacerlo comprendió algo esencial. El apego no es amor, es el deseo inconsciente de ser salvado, de uno mismo. Muchos creen que amar es sinónimo de estar disponible todo el tiempo, de pensar en el otro antes que en uno mismo, de entregarse sin medida. Pero detrás de esa entrega, muchas veces, hay un miedo no resuelto, un impulso oculto por evitar el vacío. Ese vacío que no se calma con abrazos, ni con promesas, ni siquiera con la presencia constante de quien amas. Porque no tiene que ver con el otro. Tiene que ver con lo que tú dejaste de darte hace tiempo. Y cuando no tienes ese sustento interno, cuando no sabes cómo estar contigo sin distraerte, entonces el apego se convierte en tu mecanismo de defensa. Te aferras porque sientes que, si sueltas, desapareces. No el vínculo, tú. Por eso cuesta tanto soltar. Porque soltar no es perder al otro. Es enfrentar la pregunta que tanto evitas. ¿Quién soy yo sin este vínculo? Esa es la raíz del apego. No la necesidad del otro, sino la pérdida de referencia propia. Una sensación de desarraigo interior que proyectas fuera, esperando que alguien más lo resuelva por ti. Y como eso no es consciente, lo repites una y otra vez, con distintas personas, pero la misma sensación. Y cuanto más te aferras, más pierdes la conexión contigo. Carl Jung lo llamaba disociación del self, un estado en el que partes esenciales de tu ser quedan desplazadas, negadas, fragmentadas, y entonces construyes vínculos para compensar lo que no puedes integrar. Así es como terminas usando relaciones como bastones emocionales, no por maldad, sino por hábito, por supervivencia afectiva. Pero el precio de esa dependencia es alto, porque mientras esperas que el otro te confirme, te vas vaciando, y de tanto buscar ser necesario, olvidas cómo sostener tu propia presencia. A veces el apego se disfraza de lealtad, otras veces de pasión, pero en el fondo es miedo. Miedo a quedarte sin función, sin rol, sin identidad, y eso es lo que más paraliza.
La idea de no saber quién eres cuando nadie te necesita. Por eso sientes que el mundo se desmorona cuando alguien se aleja, no por amor, sino porque con esa persona también se va la parte de ti que habías entregado para sentirte valioso. Lo entiendes cuando te ves respondiendo mensajes sin alma, esperando señales de afecto como quien espera oxígeno, y te das cuenta de que no estás amando. Estás buscando confirmar que existes. Es un tipo de dependencia muy sutil, muy silenciosa, muy normalizada, pero profundamente agotadora, porque nadie puede darte lo que tú no sabes reconocer en ti. Y mientras sigas esperando que el otro lo haga, seguirás a merced de sus gestos, de sus tiempos, de su atención, hasta que un día entiendes que ese nudo en el pecho no lo causa la otra persona, lo causa tu desconexión, tu exilio interno, tu olvido, y que el verdadero dolor no viene del abandono ajeno, viene de cada vez que tú mismo te dejaste por último. Cuando llegas a este punto, algo se rompe. No afuera, dentro. Una ilusión que cargaste por años, la de que el amor de alguien más podía completarte. Pero lo que dolía no era la falta del otro, era la falta de ti. Esa ausencia propia que disfrazaste con atención externa, con palabras dulces, con vínculos que servían como refugio emocional. Mientras tú seguías lejos de casa, porque tu verdadera casa no es el cuerpo del otro, ni su voz, ni sus mensajes a medianoche. Tu casa eres tú. Y mientras no regreses a ti, mientras sigas entregando tu centro con la esperanza de que alguien lo cuide, seguirás atrapado en un ciclo que te consume. Carl Jung decía que todo lo que negamos en nosotros mismos lo terminamos buscando desesperadamente en los demás. Y eso es el apego, una búsqueda desesperada por recuperar algo que en algún momento dejamos atrás, nuestra raíz, nuestro eje, nuestra presencia. Por eso, incluso cuando el vínculo es dañino, incluso cuando sabes que ya no te hace bien, te cuesta soltar, no por lo que recibes, sino por lo que temes enfrentar si ya no lo tienes. El silencio, la soledad, ese vacío que crece cuando ya no hay estímulo, cuando no hay nadie más que tú. Es ahí donde nace el verdadero miedo, no a perder al otro, sino a tener que mirarte sin máscaras, sin función, sin ruido. A Javier le pasó eso cuando terminó su última relación. Durante semanas sintió que su mundo se apagaba, no porque extrañara a su expareja, sino porque ya no sabía quién era sin ella. Durante años había construido su valor sobre la base de ser útil, de estar presente, de ser el que nunca falla. Y cuando ya no había nadie a quien demostrarlo, emergió una sensación profunda de vacío, una especie de vértigo interno, como si no hubiera nada sólido dentro, solo un silencio que dolía más que cualquier discusión. Pero esa fue también su oportunidad. La primera vez que no huyó, que no buscó reemplazo, que no se distrajo, se sentó con su incomodidad y la escuchó. Y en ese acto, algo cambió. Por primera vez, no necesitó ser validado para sentirse real. Por primera vez, empezó a existir desde adentro. No fue rápido, ni romántico, ni fácil, pero fue verdadero. Y ahí comprendió que no era el otro quien le daba valor, era él. Cada vez que decidía sostenerse sin huir, cada vez que elegía estar, incluso cuando dolía, porque el apego no se rompe con distancia, se disuelve con conciencia, cuando te miras sin exigencias, cuando reconoces que no necesitas ser amado para merecerte, que tu sola existencia ya es suficiente, y ese entendimiento cambia todo. Porque cuando ya no necesitas llenar tu vacío con nadie, dejas de construir vínculos desde el hambre y empiezas a crear desde la elección, desde la presencia, desde la paz. Hay una forma de vincularse que parece amor, pero no lo es. Parece entrega, parece cuidado,
Parece presencia absoluta, pero detrás de ese siempre estar se esconde una urgencia que no ha sido nombrada, la urgencia de sentirse necesario para no sentirse vacío, y no lo haces con mala intención. De hecho, muchas veces te lo aplauden. Te dicen que eres noble, generoso, incondicional. Pero tú sabes, en lo más profundo, que esa generosidad no siempre nace del amor, sino de una necesidad interna de ser indispensable. Porque cuando no lo eres, te sientes invisible, inútil, fuera de lugar. Es como si solo pudieras existir a través del otro, como si tu valor personal estuviera atado a la función que cumples en su vida. Y si esa función desaparece, tú también. Eso no es conexión, es carencia disfrazada, una forma refinada de buscar validación, sin llamarla por su nombre. Y lo más complejo es que muchas veces te pierdes en esa dinámica sin darte cuenta. Te conviertes en el sostén emocional de todos, en el que siempre tiene las palabras justas, en el que escucha, resuelve, contiene, pero nunca te preguntas, ¿quién soy cuando no estoy salvando a nadie? Carl Jung explicaba que cuando una parte de nuestra identidad no ha sido integrada, tendemos a proyectarla en los demás. Buscamos afuera lo que no hemos reconocido dentro. Y entonces, en lugar de vincularnos desde la completitud, lo hacemos desde la necesidad de desempeñar un rol. El rol del salvador, del indispensable, del que se olvida de sí para sostener a todos. Y cuando ese rol es retirado, cuando nadie te busca, cuando no hay nadie a quien cuidar, lo que aparece es el abismo. Esa sensación de inutilidad que no tiene forma, pero que pesa como una roca en el pecho. Es ahí donde comprendes que no eras fuerte por dar tanto, eras frágil por no saber estar sin dar, y que tu entrega muchas veces no era un acto de amor, sino un intento de sentirte valioso. Porque confundiste conexión con utilidad, presencia con función, amor con necesidad, y mientras más te definías por lo que hacías por los demás, menos sabías quién eras cuando no hacías nada, hasta que llega el día en que no puedes más, el día en que te das cuenta de que estás agotado, que no puedes seguir sosteniéndolo todo, que estás lleno de vínculos donde das sin medida, pero donde nadie sabe realmente cómo estás tú. Y ahí se rompe algo, una lealtad antigua, a la idea de que ser necesario es lo mismo que ser amado. Pero el amor verdadero no exige que te traiciones para ser útil. No te pide que te olvides de ti para pertenecer. Y el día que lo entiendes, empiezas a desmantelar una estructura que parecía indestructible, la creencia de que sin tu rol no eres nadie. A veces lo que llamas amor es solo el eco de un vacío que no sabes cómo llenar. No lo notas al principio, porque todo parece encajar. Te gusta cuidar, te gusta dar, te gusta sentir que los demás te necesitan, pero un día despiertas y descubres que toda tu energía está puesta afuera, que no sabes cómo estás tú, porque estás demasiado ocupado sosteniendo a los demás. Y en ese momento, algo dentro de ti se rompe, porque te das cuenta de que no estás siendo generoso, estás sobreviviendo. Has hecho de la entrega una forma de existir, has hecho de la utilidad una identidad. Y mientras más das, más esperas. Aunque no lo digas, esperas reconocimiento, esperas reciprocidad, esperas que alguien note lo mucho que te esfuerzas por ser suficiente, pero ese día nunca llega, porque mientras más te olvidas de ti, más invisible te vuelves para los demás. Y no es su culpa. Es que nadie puede reconocer lo que tú mismo has borrado. Te lo repites. Solo quiero ayudar. Pero dentro hay una necesidad silenciosa, la de no desaparecer. Y es que cuando no estás salvando a nadie, cuando no estás resolviendo problemas, cuando no hay caos que apagar,
Sientes que no tienes lugar, que no importas, que sobras. Ahí lo ves con claridad. Tu amor era una forma de ser necesario y tu necesidad una forma de evitar la soledad. Carl Jung hablaba de la sombra, todo aquello que negamos de nosotros mismos y que termina controlándonos desde la oscuridad. Tu sombra, en este caso, es la parte tuya que se siente inútil sin un propósito externo. Esa parte que aprendió, en algún momento del pasado, que solo era vista cuando hacía algo por alguien. Quizás de niño, solo te elogiaban cuando eras útil. Quizás tuviste que madurar antes de tiempo. O tal vez te enseñaron que valías por lo que dabas, no por lo que eras. Y creciste creyendo que si no eras indispensable, eras reemplazable, que si no hacías algo por los demás, nadie se quedaría. Por eso te esfuerzas, por eso cargas con más de lo que puedes. Por eso te sientes culpable cuando te priorizas, porque tu sistema emocional está construido sobre la idea de que tu presencia tiene que justificarse. Y eso duele. Duele darte cuenta de que no sabes cómo ser sin ofrecer algo, que tu forma de sentirte amado fue, durante años, una forma sutil de negociar pertenencia. No lo hacías por maldad, lo hacías por miedo, porque cuando eras tú sin máscaras, nadie se quedaba. O eso creíste, pero el alma se cansa. Y un día, deja de querer ser necesaria. Empieza a pedir silencio, espacio, verdad. Y ahí comienza el verdadero vínculo. No el que nace de la utilidad, sino el que nace de la presencia, de poder estar sin tener que hacer. Cuando finalmente dejas de correr, cuando dejas de intentar demostrar que mereces estar, aparece el silencio, y ese silencio al principio incomoda. No hay nadie a quien cuidar, nadie a quien salvar, ningún mensaje por responder, solo tú y todo lo que has evitado sentir. Ahí te das cuenta de algo que antes no podías ver, que has vivido para los demás, pero olvidaste vivir en ti, que estuviste tan enfocado en ser la calma de otros, que nunca aprendiste a calmarte a ti. Y lo más duro, que muchas veces te abandonaste a ti mismo por miedo a ser abandonado por los demás. Te dejaste en último lugar, negaste tus necesidades, disfrazaste tu agotamiento con sonrisas y fingiste estar bien para no incomodar, pero dentro estabas ausente. Había una parte tuya que gritaba por atención, no del mundo, de ti, porque cuando entregas demasiado, sin pausa, sin conciencia, sin volver a ti, el alma empieza a disolverse, pierdes tu centro, pierdes tu voz, y un día, frente al espejo, ya no sabes quién eres cuando no estás ocupado en ser el pilar de todos. No hay amor suficiente que llene ese vacío, porque el amor no puede florecer donde tú no existes, donde tú solo te relacionas desde la utilidad, desde el miedo a no valer por ti mismo. Lo entendió Ana después de una ruptura que la dejó en silencio. Durante años fue la que resolvía todo, la que organizaba, comprendía, daba sin medida. Pero cuando la relación terminó, no sintió rabia, sintió vacío, porque con el otro también se fue la versión de ella que creía necesitar. Al principio pensó que estaba sola, pero con el tiempo comprendió que no era soledad, era reencuentro. Un reencuentro con esa parte que olvidó. La parte que no necesitaba justificar su presencia con actos, ni demostrar su valor con esfuerzos extremos. Y ese fue el verdadero comienzo. No de una nueva relación, sino de una nueva forma de existir. Una donde podía estar, sin tener que hacer. Una donde el amor no era premio a su sacrificio, sino reflejo de su integridad. Porque el amor real no exige que te desaparezcas para que el otro se quede. Y la conexión profunda no nace de la necesidad, sino de la libertad. Cuando dejas de ser útil para encajar, descubres otra forma de pertenecer, la que no depende de funciones, sino de verdad. Y esa verdad comienza cuando eliges habitarte,
aunque nadie más lo vea. Cuando eliges estar contigo, incluso si eso significa dejar de ser imprescindible, porque tal vez nunca se trató de que los demás te valoraran. Tal vez siempre se trató de que tú dejaras de ofrecerte incompleto. Hay heridas que no buscan sanar, buscan compañía, buscan no ser vistas, buscan permanecer en silencio, porque sanar implicaría perder lo único que conocen, el dolor como identidad. Y eso, aunque parezca contradictorio, es más común de lo que imaginas. Hay personas que permanecen en relaciones que las desgastan, no porque no sepan que les hacen daño, sino porque en esa dinámica sienten una familiaridad emocional, una especie de hogar en medio del caos. Porque cuando cargas una herida no resuelta, tu cuerpo, tu mente y tu energía se ajustan a ella. Se vuelven parte de su arquitectura y con el tiempo ya no sabes quién eres sin ella. Entonces, aunque digas que quieres sanar, algo dentro de ti se resiste, porque sanar significaría soltar esa identidad, soltar el rol, soltar el relato, y si sueltas eso, ¿qué queda? Carl Jung hablaba de cómo el inconsciente se apega a ciertos patrones porque en ellos encuentra una especie de orden, incluso si ese orden duele, incluso si te rompe. La mente prefiere el sufrimiento conocido antes que el vacío de lo desconocido. Y por eso repites, por eso vuelves, por eso justificas lo injustificable. No porque seas débil, sino porque hay una parte tuya que aprendió a sobrevivir en el dolor y no sabe cómo existir sin él. Ese es el origen de muchos apegos, no el amor, no el deseo, sino la necesidad inconsciente de sostener una estructura interna que se tambalearía si te atrevieras a soltar. Te dices que no puedes dejar esa relación, que no puedes romper ese lazo, pero lo que no puedes es enfrentar lo que aparecería si lo hicieras. El silencio, la incertidumbre, la pregunta que has postergado durante años. ¿Quién soy yo cuando ya no estoy huyendo de mi propia herida? Lo más profundo de esta realidad es que muchas personas no están con alguien por lo que sienten, sino por lo que temen sentir si esa persona ya no está. Y eso no es amor, es apego a la herida. Es fidelidad a un pasado que ya caducó, pero que sigues repitiendo como si aún te definiera. A veces la herida te da identidad, te da narrativa, te da un porqué, y sin ese porqué te sientes perdido. Por eso te quedas, por eso aguantas, por eso repites vínculos donde ya no hay crecimiento, donde el alma pide aire, pero la mente responde con miedo. No es falta de amor propio, es falta de espacio interno para imaginarte fuera del dolor. Porque el dolor, en algún momento, fue lo único que te sostuvo, y ahora temes que sin él no haya nada. Pero sí hay. Hay una versión de ti que no se construyó desde la herida. Una versión que no suplica, que no se justifica, que no necesita repetir lo que ya aprendió. Esa versión está ahí, esperando que sueltes, no al otro, sino a la parte tuya, que ya no necesita seguir sangrando para sentirse viva. Hay una parte de ti que quiere sanar, pero hay otra que no lo permite. No porque no lo merezcas, no porque no seas capaz, sino porque sanar implicaría perder el relato que usaste para explicarte, y eso asusta, porque durante años moldeaste tu identidad en torno a esa herida. La convertiste en parte de tu historia, de tu forma de mirar el mundo, de tus vínculos, de tus decisiones. Aprendiste a moverte con esa carga, a pensar desde ella, a vincularte a través de ella. Y ahora, cuando la vida te invita a soltarla, una voz interna susurra: si dejo de ser esto, ¿quién voy a ser? Y ahí es donde empieza la resistencia. No a la sanación, sino al vacío que parece venir después. Por eso te saboteas. Por eso vuelves a lo que ya sabías que no era.
Por eso te convences de que aún no es el momento, de que aún hay algo que salvar, de que el problema no eres tú, son los otros. Pero en el fondo sabes que esa justificación es solo una forma de postergar el encuentro contigo mismo, con tu nueva versión, con esa parte tuya que no está construida sobre la herida, sino sobre la libertad. Carl Jung lo explicaba de forma clara. La sombra no es solo aquello que reprimimos, sino también aquello que tememos volver a ser, si soltamos la máscara. Y a veces la herida se convierte en máscara, una que te protege, una que te da estructura, una que te da una narrativa sólida. Soy así por lo que me pasó, me cuesta amar porque me traicionaron, no confío porque me lastimaron. Todo eso puede ser cierto, pero también puede ser la prisión que no te deja avanzar, porque si solo eres lo que te dolió, nunca vas a poder ser lo que puedes construir. Si solo te defines por tu pasado, tu futuro será una repetición decorada. La herida te da sentido, pero te limita. Te da origen, pero no destino. Y llega un momento en que tienes que decidir: ¿vas a seguir perteneciendo a la versión rota de ti solo porque te resulta conocida? ¿O vas a arriesgarte a convertirte en alguien que no necesita recordar el dolor para saber quién es? Ese es el salto, no hacia el olvido, sino hacia una identidad que no dependa de lo que sufriste, sino de lo que elegiste ser después. Pero para dar ese salto, hay que atravesar el umbral más difícil, el de soltar lo que te sirvió, aunque ya no te sirva. Es como dejar una casa vieja, una que te protegió en su momento, pero que ya no tiene espacio para la vida que estás llamado a habitar. Y mientras sigas aferrado a esa estructura, seguirás saboteando cualquier intento de sanar, porque tu sistema interno entiende que sanar es perder tu versión conocida. Y esa es la verdadera lucha, no con el pasado, sino con tu lealtad a él. Cuando por fin te haces consciente de esa lealtad inconsciente, algo se mueve por dentro. Empiezas a notar los momentos en que saboteas tu paz, solo porque te resulta incómoda. Los momentos en que buscas drama, solo porque el silencio te confronta. Y ahí, por fin, puedes hacer una pausa, no para entenderlo todo, sino para dejar de huir. Porque no se trata de borrar la herida, ni de negar lo que dolió. Se trata de mirar esa parte de ti con nuevos ojos. Ya no como una identidad fija, sino como una etapa que te permitió resistir, pero que ya no necesita definirte. Esa mirada es el inicio de una nueva relación contigo, una donde el dolor ya no es el eje, donde puedes estar sin necesitar justificar tu historia, donde puedes avanzar sin tener que cargar con todo lo que fue. Y sí, tal vez al principio te sentirás expuesto, inseguro, vulnerable, porque sin la herida te sientes sin armadura, pero también más libre, más liviano, más tú, y es en ese espacio donde por fin puede nacer algo nuevo. Hay un momento en el camino en el que el ruido deja de funcionar. Las distracciones ya no calman, las voces externas ya no te sostienen. Las conversaciones que antes te anestesiaban, ahora te agotan. Y es ahí donde aparece el silencio, no como ausencia, no como castigo, sino como umbral. Al principio lo temes, porque el silencio no se puede controlar. No puedes decorarlo, ni evitar lo que trae. En el silencio no hay máscaras, no hay función, no hay aprobación. Solo estás tú, con todo lo que realmente sientes. Y aunque parezca contradictorio, ese es el espacio donde por fin puede comenzar la sanación. Porque mientras sigues hablando, justificando, analizando, explicando, te mantienes en la superficie. Pero cuando callas, escuchas lo que llevabas años evitando. Esa parte tuya que no grita, que no exige, que no compite. Esa parte que simplemente espera a que regreses.
Carl Jung decía que el inconsciente no es solo un depósito de traumas, sino una fuente profunda de sabiduría. Pero para acceder a ella hay que estar dispuesto a dejar de buscar afuera. Y eso es lo que el silencio ofrece. Una puerta hacia lo que siempre estuvo ahí, pero que nunca tuviste el valor de mirar sin filtros, porque en el fondo no le temes al silencio, le temes a lo que el silencio te muestra, a esa voz interna que no suplica amor, sino presencia, que no pide ser validada, sino sostenida, y sostenerse sin estímulo es uno de los actos más poderosos que puedes hacer por ti. Muchos llenan sus días de tareas, sus noches de pantallas, sus relaciones de palabras, para no tener que detenerse. Porque detenerse implica riesgo. El riesgo de tener que escucharse. El riesgo de descubrir verdades incómodas. Que no estás donde querías. Que has entregado demasiado. Que hace tiempo no eres tú. Pero también es el riesgo de volver. De reencontrarte con lo esencial, con lo que el ruido nunca pudo darte, con lo que solo emerge cuando decides habitarte sin interrupciones. El silencio no es ausencia, es acceso, es descenso, es verdad. Y cuando te permites entrar en él, descubres que no estás vacío, estás lleno de partes tuyas que habías exiliado por priorizar todo lo demás. En el silencio, lo que era difuso se vuelve nítido. Lo que evitabas sentir empieza a tener forma, y lo que parecía demasiado lejano vuelve, pero no con violencia, sino con verdad. Porque cuando dejas de buscar respuestas afuera, cuando ya no estás tratando de convencer a nadie, cuando te entregas a la pausa, aparece algo que no puede ser explicado, solo sentido, tu voz interior. Esa voz que estuvo todo el tiempo ahí, silenciosa, paciente, esperando que dejaras de correr. Y es que el alma no necesita gritar, no necesita convencer, solo necesita espacio, espacio para emerger, para hablar, para guiarte. Pero para eso hay que tolerar el vacío inicial, ese momento incómodo en el que todo parece haberse detenido, ese punto en el que te preguntas si estás perdido, cuando en realidad estás regresando. Carl Jung entendía esto profundamente. Decía que el proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad del ser, no comienza con hacer, sino con escuchar. Escuchar lo que no fue dicho, escuchar lo que fue reprimido, escuchar lo que tu parte más sabia lleva años queriendo mostrarte. Pero para eso necesitas silencio, no como castigo, sino como contenedor, como templo, porque no puedes escucharte si estás lleno de voces ajenas. No puedes sentirte si estás reaccionando todo el tiempo. No puedes regresar a ti si estás huyendo constantemente, aunque sea en nombre del amor, del éxito, del compromiso. Y cuando por fin te quedas, cuando no haces nada más que estar contigo, algo cambia. Ya no necesitas explicarte, ya no necesitas convencerte, ya no necesitas correr, solo respiras. Y sientes, y en medio de esa quietud algo se alinea por dentro. No es inmediato, no es cómodo, pero es real. Y a veces lo real no grita, susurra, y solo lo escuchas. Cuando todo lo demás se calla, en ese silencio descubres que no eras frágil, estabas fragmentado, que no eras insuficiente, estabas distraído, que no necesitabas más ruido, necesitabas reconexión. Y esa reconexión no se encuentra en la prisa, ni en los vínculos que te sobrecargan, ni en las tareas interminables. Se encuentra en la pausa, en la quietud, en ese instante en que te das permiso para existir sin tener que probar nada. Hay una calma que no se compra, que no se obtiene en libros, ni en consejos, ni en brazos ajenos. Una calma que nace el día que eliges dejar de huir de ti, que nace cuando el silencio ya no te asusta, porque aprendiste a escucharlo. Y entonces, poco a poco,
algo empieza a florecer, sin prisa, sin presión, como una certeza interna que no necesita testigos. Estás volviendo a tu centro, a tu energía, a tu frecuencia más verdadera. Lo que antes buscabas afuera, lo reconoces adentro. Lo que antes necesitabas demostrar, ya no requiere explicación, porque ahora estás contigo. Y aunque el mundo siga girando, tú ya no te pierdes, porque encontraste un punto de quietud que no depende de nada externo, un punto donde todo es más claro, más simple, más tú. La verdadera libertad no empieza cuando te alejas de una relación. Empieza cuando decides dejar de traicionarte para no perderla, cuando eliges sostener tu verdad, incluso si nadie la entiende, cuando puedes estar en silencio y aún así sentirte completo. Durante años te acostumbraste a medir tu valor a través de los demás. Una palabra amable bastaba para calmar tu angustia. Una ausencia podía derrumbar tu día. Y sin darte cuenta, empezaste a ceder partes de ti para mantener el vínculo vivo. Pero eso no es amor. Es dependencia emocional. Es temor a desaparecer si no eres visto, y nadie puede sostenerse así sin romperse por dentro. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el camino de volver al centro del propio ser. Un viaje que no consiste en aislarse, sino en dejar de entregarse por miedo, dejar de fragmentarse para ser aceptado. Cuando eliges sostenerte, algo cambia. No necesitas más explicaciones. Ya no persigues, ya no suplicas, ya no te acomodas en lugares donde tienes que volverte menos para ser querido. La presencia se vuelve suficiente, tu energía se afirma sin gritar, y tu paz deja de depender del comportamiento ajeno. Estás contigo, y eso ya no se negocia. La libertad real no es dejar de necesitar a los demás. Es dejar de traicionarte para que se queden, porque cada vez que te doblas para no incomodar, te partes por dentro, y cada vez que eliges el silencio que te borra, en lugar del que te revela, te vas perdiendo lentamente, hasta no saber más dónde dejaste de ser tú. Pero cuando decides sostener tu presencia, algo irrumpe, una fuerza callada, una claridad que no necesita gritar, una energía que no depende de ser validada. Para ser, dejas de buscar, no por orgullo, sino porque entiendes que lo que es real no se persigue, se reconoce, y si no llega, no lo tomas como un rechazo, lo tomas como protección. Carl Jung decía que el self, el centro de tu ser, no necesita conquistar nada, solo necesita ser encarnado, habitado, sostenido. Pero eso solo es posible cuando dejas de intercambiar tu esencia por migajas de afecto, cuando te cansas de estar donde no puedes respirar y eliges el aire limpio de tu propia compañía, aunque sea incómodo al principio, porque sostenerse a uno mismo no siempre es agradable. A veces se siente frío, a veces se siente solitario, a veces duele no recibir lo que antes calmaba tu ansiedad. Pero también hay belleza ahí, porque empiezas a descubrir algo más sólido, más estable. Una versión tuya que no se desploma cada vez que no es escogida, que no necesita convencer, que no se desvía de sí para gustar, y esa versión pesa diferente. No necesita hacer escándalo para ser notada, no necesita probarse, no se apresura, no se entrega a cualquier mano extendida. Esa versión sabe, y como sabe, elige con calma, elige con raíz, elige con verdad, no por miedo a la soledad, sino porque la soledad ya no es enemiga, es terreno fértil, espacio sagrado, silencio que no aplasta, sino que revela. Y es ahí donde empieza la verdadera relación contigo, no la que se promete con frases de autoayuda, sino la que se forja con presencia diaria, con decisiones pequeñas que nadie aplaude,
con límites firmes que nadie entiende, con rituales de regreso a ti que solo tú puedes sentir. Porque quien aprende a sostenerse en soledad ya no entra en vínculos para sobrevivir, entra para compartir, no suplica, no sacrifica lo esencial, no se diluye. Y cuando eso pasa, el mundo ya no tiene el mismo poder sobre ti. Cuando por fin te sostienes, sin depender de gestos ajenos, sin exigir garantías, sin negociar tu valor, todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no vibras igual. Ya no entras en espacios que exigen que te achiques, ya no te adaptas a vínculos donde tu silencio vale más que tu verdad. Ya no imploras por permanencias que cuestan tu paz. No es arrogancia, es respeto, es una nueva raíz. Una raíz que no busca aprobación, sino coherencia. Esa coherencia que antes parecía lejana y que ahora se ha vuelto tu forma de caminar. No necesitas demostrar que vales, lo sabes, y como lo sabes, eliges desde otro lugar, no desde la urgencia, no desde la necesidad, sino desde la abundancia de quien ya se encontró. Y lo más bello es que esa energía se siente, sin que digas nada, sin que expliques, sin que luches. Tu sola presencia empieza a filtrar. Lo que no vibra contigo se cae. Lo que no te honra se aleja. Lo que no te nutre se revela. Y aunque duela al principio, también alivia. Porque empiezas a vivir una vida más liviana, más nítida, más verdadera. Te das cuenta de que nunca necesitaste tanto. Solo necesitabas dejar de esconderte, de traicionarte, de entregarte fragmentado. Ahora te sostienes, no con dureza, sino con firmeza, no con rigidez, sino con verdad, no para protegerte del amor, sino para proteger al amor que nace cuando tú ya no te abandonas. Porque quien se habita ya no se entrega a cualquiera, y quien se sostiene no necesita rogar. Y ahí, en ese punto, empieza una nueva historia. Una donde ya no esperas ser escogido, una donde tú eliges, desde el centro, desde el silencio, desde lo que por fin reconociste como tuyo. Cuando llegas a este punto, algo dentro de ti ya no permite regresar, no porque estés en guerra con tu pasado, sino porque finalmente entendiste que no eras tú quien estaba perdiendo, eras tú quien estaba volviendo a tu eje, volviendo a tu silencio, volviendo a esa frecuencia que no suplica, que no implora, que no persigue. Durante mucho tiempo pensaste que estabas siendo rechazado por personas, por circunstancias, por la vida misma, pero hoy lo ves con otros ojos. No estabas siendo rechazado, estabas siendo refinado, estabas siendo limpiado de todo lo que ya no correspondía, de vínculos que solo reconocían tu herida, pero no tu verdad, de dinámicas donde te encogías para encajar, de escenarios que exigían una versión antigua de ti. Y ahora ese ciclo terminó, no por imposición, sino por frecuencia, porque cuando tú vuelves a ti, cuando te reconoces sin pedir permiso, cuando ya no abandonas tu voz para ser amado, el mundo deja de ser un campo de guerra y se convierte en espejo, uno claro, nítido, coherente. Hoy ya no eres alguien que suplica amor para no romperse. Eres alguien que se encuentra y se sostiene. Porque comprendiste que el apego no era amor. Era una forma elegante de huir de ti mismo, de anestesiar el vacío, de evitar la soledad, pero ya no más. Ahora eliges desde la conciencia y no desde el miedo, desde el centro y no desde el ruido, desde el valor que no se explica, solo se encarna. Lo que es tuyo, no lo necesitas perseguir. Lo reconoces cuando ya no estás huyendo de ti y lo que ya no vibra contigo se va sin que tengas que echarlo, porque tú ya no te abandonas. Y eso es innegociable. Si llegaste hasta aquí, escribe abajo: ya no me abandono.